Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy domingo 6 de septiembre, nuestro estudio se titula Saulo de Tarso. Para comenzar, vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre, le agradecemos por su infinita misericordia, por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí para compartir su santa palabra. Suplicamos, Señor, que sea usted quien hable a nuestros corazones, que sean sus palabras las que conmuevan nuestra mente, nuestro corazón, que aprendamos algo de lo cual nosotros podamos poner en práctica en obras buenas y agradables delante de sus ojos. Bendiga a todas las personas que nos escuchan, Señor, y que su palabra sea de paz y aliciente para nuestras vidas espirituales. Gracias por todo lo que nos da. En el nombre de Jesús se lo agradecemos. Amén. Bien, Saulo de Tarso es el estudio de hoy. Como sabemos, nuestra lección número 11 para esta semana lleva por título Pablo, antecedentes y llamado. El texto para memorizar lo podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 9 versos 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bien, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros sabemos que Saulo de Tarso era un hombre temido por cualquier cristiano de ese entonces. Saulo de Tarso, aunque dice el espíritu de la profecía que sobresalía entre los dignatarios judíos que se habían apasionado por el éxito de la proclamación del evangelio, él era un ciudadano romano por nacimiento. Sin embargo, también conocemos a través de las Sagradas Escrituras que Saulo era de linaje judío. Incluso su nombre es de ascendencia hebrea. Podemos leer el libro de Hechos capítulo 21, 39 rápidamente. Dice de la siguiente manera, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Él aquí reconoce que él es un hombre judío, de linaje judío. También podemos leer Hechos, capítulo 22, verso 3, y nos dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Bien, Hechos de los Apóstoles nos habla un poquito sobre este personaje de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue conocido así porque cuando él comenzó su misión para agradar a Dios de una forma o perspectiva equivocada, la cual él había sido instruido, él pensaba estar haciendo lo correcto en este entonces. Y los cristianos cuando escuchaban el nombre Saulo de Tarso porque sabemos que en ese lugar nació, en Cilicia, ellos temían por su vida. Nosotros hemos estado estudiando en la semana pasada sobre cómo los discípulos, después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, ellos temían por su vida porque comenzaron a ser perseguidos. Saulo de Tarso, aunque era de linaje judío, como ya lo mencionamos, pero él fue educado en Jerusalén por los más eminentes rabinos. Y él era del linaje de Israel y pertenecía a la tribu de Benjamín. Incluso si leemos el libro de Filipenses capítulo 3, encontramos allí que él dice hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible. Los rabinos consideraban a Saulo como un joven muy promisorio, alguien que les prometía éxito en la obra en la cual se le iba a conferir. Así que ellos acariciaban grandes esperanzas respecto a Saulo como un joven capaz, celoso, defensor de la antigua fe, y su elevación como miembro del Sanedrín colocó a Saulo en una posición de poder. Saulo había tomado pues gran parte destacada en el juicio y la condena de Esteban. Nosotros conocemos la historia de Esteban y las impresionantes evidencias de la presencia de Dios con el mártir, con Esteban, le habían inducido a dudar de la justicia de la causa que él defendía contra los seguidores de Jesús. Esta experiencia que tuvo Saulo con Esteban metió cierta duda en su mente y en su corazón, lo dice el espíritu de la profecía y lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12. Entonces, su mente estaba impresionada después de lo que había acontecido con Esteban. En su perplejidad, él se dirigió a aquellos en cuya sabiduría y juicio tenía plena confianza, que eran pues los sacerdotes del Sanedrín, que de alguna manera pues eran sus líderes, ¿verdad? Entonces los sacerdotes y los príncipes del Sanedrín lo convencieron a él de que Esteban era un hombre blasfemo y de que nuestro Señor Jesucristo era un impostor. Así que Saulo desempeñaba este cargo o esta responsabilidad pues con una fe que realmente era ciega, porque él estaba pensando que hacía lo correcto y sin embargo él estaba delante de los ojos del verdadero Dios, él estaba cometiendo una gran equivocación porque estaba matando, estaba persiguiendo pues a los fieles de nuestro Señor Jesucristo de ese tiempo, que eran fieles a Dios y que trataban de hacer la voluntad de Dios. Y nosotros en la semana estudiamos un texto en donde nos menciona cómo Saulo, a él no le importaba si eran hombres o mujeres, él los arrastraba hacia las cárceles. Y por órdenes de él, porque también llevaba una comitiva, gente que le ayudaba a realizar toda esta obra tan difícil delante de los ojos de Dios. Para él era algo correcto, sin embargo, él creía que estaba en el camino correcto para agradar a Dios. Y nosotros al estudiar la palabra sabemos que esto era pues realmente un crimen que él estaba cometiendo, el perseguir a los cristianos, un crimen imperdonable, podríamos decirlo así. Porque nosotros en nuestros días, si hacemos una comparación, bueno, en el libro de Hechos, el capítulo 8, en verso 3, nos dice que Saulo causaba estragos en la iglesia cristiana. Entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los metía a las cárceles. Es lo que estábamos comentando ahorita. Entonces, imagínense que una persona con este tipo de antecedentes de repente pues tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y es transformado de tal manera que se le cambia el nombre y curiosamente el nombre que recibe es pues griega. Entonces el nombre de Pablo ya no es un nombre hebreo o como se conoce a los hombres de Dios que eran de ascendencia judía y que llevaban un nombre hebreo para ser identificados. Ahora nuestro Señor Jesús pues le cambia el nombre y se llama Pablo. ¿Para qué? Para que él lleve el mensaje hacia los gentiles. Nosotros en esta semana vamos a escudriñar la palabra de Dios y no solo vamos a ver esto como una hermosa historia o como una historia de conversión, no solo eso, sino que vamos a analizar nuestra vida. Tal vez nosotros
de alguna manera seamos como Saulo de Tarso. Tal vez nosotros no arrastramos a las personas hacia las cárceles. Tal vez nosotros no perseguimos a los cristianos de nuestro tiempo. Tal vez nosotros pues no blasfemamos en el nombre de Dios creyendo hacer lo correcto como Saulo lo hizo. Pero tal vez es porque miramos equivocadamente las cosas, ¿no? Debemos de analizar porque probablemente estemos cometiendo esos mismos crímenes sin saberlo. ¿Cómo? Pues tal vez con nuestras actitudes, con nuestras acciones en nuestra vida cotidiana, estemos siendo piedra de tropiezo para otras personas. Saulo de Tarso tenía conocimiento teórico, pero no tenía amor, porque él no había conocido a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros cuando vemos a una persona que tiene algún vicio y es transformado por el amor de Cristo, nosotros nos gloriamos, alabamos al Señor y aceptamos a esa persona inmediatamente en la iglesia o en el grupo cristiano al cual nos reunimos. Sin embargo, si una persona que tiene un delito más grave, como ser asesino o como ser un violador, y en un momento él dice que fue transformado por el Espíritu Santo, pues a muchos de nosotros se nos haría difícil comprender que realmente esto haya ocurrido. Entonces Saulo de Tarso pasaba por algo similar, porque a él se le conocía como el perseguidor de los cristianos. Y entonces cuando él es frenado por nuestro Señor Jesucristo, su vida es transformada. A él se le dan 3 días de oscuridad, de silencio, dice la palabra de Dios, el espíritu de la profecía. ¿Para qué? Para que reflexione, ¿verdad? Para que sea conmovido y su espíritu sea transformado y comprenda que a quien estaba persiguiendo en realidad, pues es a nuestro Señor Jesucristo. Pero no era porque él lo hacía a propósito, sino que él no sabía. Y cuando él fue transformado, pues por eso hace estas declaraciones en Hechos capítulo 22, capítulo 21, el que estamos leyendo, porque realmente él comprende que para las personas que están allí no es fácil aceptarlo después de conocer sus antecedentes. Es por eso que nuestra lección de esta semana se titula Antecedentes y llamado, porque los antecedentes de Pablo, siendo Saulo de Tarso, pues no son nada agradables. Para ninguna persona creo que lo sería, ¿verdad? Escuchar que un perseguidor de cristianos, que alguien que es asesino, que alguien que es, no sé, que comete crímenes fatales, pues es transformado en 3 días, ¿verdad? Nadie de nosotros como seres humanos, con mente humana, podría comprender esto. Sin embargo, Dios lo apartó para su servicio. Y lo dice el texto que leímos para memorizar. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de quienes, de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, cuando Saulo de Tarso logra comprender la misión real para agradar a nuestro Padre Celestial, él asume la responsabilidad y sabe que no va a ser bien recibido, pero él busca la forma de integrarse y de demostrar con su vida misma que él había sido transformado. Saulo de Tarso puede ser el hombre más temido de este momento, sin embargo sabemos cómo él fue transformado por la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. ¿Pero por qué? Porque él era un hombre celoso de la palabra de Dios. Él era un hombre entregado. Él era un hombre al cual no escatimaba para hacer aparentemente lo que él consideraba la voluntad de Dios. Es por eso que Dios toma a Saulo de Tarso y lo convierte en Pablo, un fiel siervo de Dios, un apóstol, así lo dice Romanos 1:1, ¿no?
que él fue llamado como apóstol de Jesucristo, pero no por voluntad de hombres, sino porque Dios así lo quiso. Así que nosotros en esta semana vamos a aprender sobre este gran testimonio de este gran misionero, Saulo de Tarso, que después llegó a ser Pablo. Y bueno, les invitamos a que nos sigan acompañando y escudriñemos la palabra del Señor. No nos quedemos solo con esto, sino que escudriñemos a fondo lo que puede servirnos en nuestra vida espiritual. Saulo de Tarso puede ayudarnos a analizar nuestra vida si no estamos cometiendo algún error, creyendo hacer lo correcto o creyendo estar haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, y probablemente estemos yendo en un camino equivocado. No todos vamos a tener la fortuna de ser cegados por nuestro Señor Jesucristo para comprender, porque creo que tenemos la luz suficiente para que no permanezcamos ciegos en esta vida espiritual, sino que al contrario, arrodillémonos, busquemos a Dios en oración, escudriñemos su santa palabra para que Él nos quite esas escamas de nuestros ojos, para que podamos ver su luz admirable y para que podamos hacer la voluntad de nuestro Padre, no creyendo estarlo haciendo, sino hacer realmente la voluntad de nuestro Padre Celestial. Saulo de Tarso, él creía estar haciendo lo correcto, estar haciendo la voluntad de Dios, e incluso los sacerdotes que lo educaron, los líderes que estaban pues en ese momento liderando todo ese grupo de jóvenes, los cuales tenían esa misión de perseguir a los cristianos, creyeron estar haciendo lo correcto. Y sin embargo, no todos ellos tuvieron la fortuna de que nuestro Señor Jesucristo se les apareciera. Él solo tomó a Saulo de Tarso por ese espíritu de perseverancia que él tenía. Y era una persona que iba a ser útil, ¿para qué? Para llevar el mensaje a los gentiles, a los reyes, al mismo pueblo de Israel, y eran lugares en los que pocos tendrían el valor de ir o de visitar para llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Saulo de Tarso nos enseña que el poder de nuestro Padre Celestial, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos redime de todo pecado, que el poder que hay en el Espíritu Santo que se nos dejó como un consolador es tan infinito, de tal manera que una vida tan equivocada, tan errada, puede ser transformada para honra y gloria de nuestro Creador. Y bien, esta lección que es bastante hermosa para cada uno de nosotros, pues que nos haga reflexionar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de hoy, y analizar si no estamos cometiendo errores como Saulo de Tarso, que aunque seamos cristianos, aunque seamos adventistas del séptimo día, probablemente estemos yendo en el camino equivocado. Y debemos de ir a Dios en oración para que Él nos indique el camino correcto y no ser piedra de tropiezos para que otras personas pues padezcan, otras personas pierdan la oportunidad de la vida eterna, y nosotros vamos a ser pues los responsables, ¿verdad? La sangre de esas personas van a recaer sobre nosotros si no nos damos cuenta que estamos de alguna manera estropeando el camino para que ellos continúen siguiendo a nuestro Padre Celestial. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les invitamos a que nos visiten en nuestra página web, que es www.nochesdeesperanza.net. Pueden dejar allí sus comentarios si tienen alguna pregunta o algún pedido de oración. Y les agradecemos su compañía en este día. Les esperamos el día de mañana, si Dios nos permite, nos volvemos a escuchar, y les agradecemos y les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.